Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos a la última sesión del ciclo de miércoles matemáticos, la última sesión de este curso académico. Es el tercer curso académico que organizamos este ciclo y hoy tenemos la suerte de contar con Marta Macho. Ella es profesora de Geometría y Topología en la Universidad del País Vasco, especialista en geometría no conmutativa, topología algebraica, bueno, áreas, digamos, complicadas y bellas de las matemáticas. Pero, además de esa labor ingente que desarrolla en el ámbito matemático, lleva desde muchísimos años dedicándose a la divulgación de nuestra ciencia, de la ciencia matemática, que es por lo que está hoy aquí, dedicándose a la divulgación de la ciencia y recuperando el papel de las mujeres en la ciencia matemática, ¿vale? La conferencia de hoy es matemática, o sea, el título de la conferencia de hoy es Matemáticas por matemáticas, es decir, matemáticas hechas por matemáticas, matemáticas al cuadrado. Sí, eso es justo, qué bien, se nota que eres matemática. Y pues, bueno, y sin más preámbulos, doy paso a la conferenciante. Estoy segura de que vais a disfrutar muchísimo, como yo, con todas las conferencias de este ciclo, y hoy como colofón no podríamos tener a nadie mejor, ¿de acuerdo? Muchas gracias y que disfrutéis. Bueno, muchísimas gracias, Begoña. Me voy a poner colorada de esas cosas que dices. Bueno, gracias por la invitación y bueno, gracias por haber elegido este tema, porque cuando me dijisteis, os dije, ¿puedo hablar de esto, digamos, de las cosas que tal? Y me dijisteis, de mujeres y matemáticas. Y dije, qué bien, porque me gusta mucho hablar de mujeres. Y bueno, buenas tardes a las personas que estáis aquí en directo, gracias por venir y gracias a las personas que estáis detrás o que lo vais a ver después. He puesto en esta primera transparencia la imagen de 4 mujeres y como a los que estáis detrás de la cámara no os lo puedo preguntar, me gustaría, si alguien de los que está aquí, excepto Begoña, porque igual Begoña las conoce, ¿conocéis a alguien alguna de estas 4 mujeres? ¿No? ¿No? Begoña, ¿conoces alguna? ¿Tampoco? Madre mía. Bueno, pues voy a hablar de más de 4 mujeres, pero ellas para mí van a representar algo que las mujeres han hecho, han contribuido en el avance de las matemáticas y que, bueno, se conoce poco. Y bueno, quiero empezar con una frase de la historiadora Gerda Lerner, que decía que la ignorancia de su misma historia ha sido una de las principales formas de mantener a las mujeres subordinadas, ¿no? Y bueno, tiene mucha razón esta frase, ¿no? Y diría que, bueno, no solamente la ignorancia de la historia ha tenido a las mujeres subordinadas, sino que la mayoría de los hombres no han tenido jamás ningún interés por apreciar lo que han hecho las mujeres, ¿no? Y bueno, pues esto creo que es una desgracia para las vidas de las personas, para la historia de la ciencia y bueno, para todo. Y ha venido hoy un amigo, un Iñaki, y me pidió una cosa, que hiciera una cosa y la voy a hacer. Y bueno, Iñaki es un amigo de Bilbao, no nos conocíamos y me pidió que en este trabajo de reivindicar a las mujeres hablara de una mujer bueno, aragonesa, nació en Zaragoza, Genara Vicenta Arnal, que parece que bueno, dio clases en muchos lugares de España, bueno, me pilló la época franquista, por supuesto, una de las primeras químicas españolas y dio clases, bueno, en Bilbao y en Calatayud. Iñaki está intentando que el instituto donde esta mujer dio clase le pongan el nombre a un aula, así que hoy, gracias Iñaki, la reivindico delante de, bueno, de vosotras y vosotros que vivís en Calatayud para intentar impulsar que, bueno,
se reconozca a las mujeres que han trabajado aquí, que han nacido en Zaragoza y que, bueno, pues Zaragoza ha dado muchas químicas, de hecho, muchas químicas en esa época. La química es una disciplina bastante feminizada, yo creo, todavía hoy en día, pero hay que reconocerlas, porque en la época que le tocó vivir, entre bueno, el machismo que le tocó vivir y la época de dictadura que le tocó vivir, pues lo tuvo muy complicado. Pero a pesar de todo, leed su biografía, por favor, y apoyada hacia Iñaki para que, bueno, está muy bien que un instituto la recuerde porque es la manera de que, bueno, de que se le conozca mejor. Así que gracias, Iñaki, por esa labor. Y bueno, me venía muy bien esta frase de Gerda Lerner porque, bueno, si no conocemos la historia de Genara Vicente Arnal, como de otras muchas mujeres, a lo mejor pensamos que no ha habido mujeres que han hecho cosas, en particular de ciencia, ¿no? Y bueno, después de esta frase y después de esta pequeña introducción, bueno, no solamente quiero hablar de mujeres matemáticas, sino también de la mirada de mujeres que pueden hacer que ciertas cosas puedan llegar a cambiar. Y en particular voy a empezar, antes de hablar de estas 4 mujeres, de una conjetura que se llama la conjetura de Zaslavsky. Zaslavsky es el nombre, el apellido de una etnomatemática, Claudia Zaslavsky, que bueno, conjeturó que un hueso, que se llama el hueso de Isango, que es del Paleolítico Superior, a lo mejor la conjetura anterior que habían realizado los paleontólogos, bueno, pues ella también podía lanzar otra conjetura interpretando las muescas que existen en este hueso. Es un hueso de bonobo y, bueno, hay unas muescas organizadas en 3 zonas, 168 incisiones transversales, agrupadas de una determinada manera. Y bueno, esto se interpretaba anteriormente por paleontólogos, y lo digo en masculino a propósito, seguramente varones, que bueno, pues extrapolan bueno, lo que encuentran allí, como ellos deciden, no digo, en fin, no estoy criticando a los hombres, o sí, ¿por qué no? A científicos que a lo mejor, bueno, han realizado conjeturas que se han convertido en realidades porque nadie les ha llevado la contraria, bueno, sobre esas conjeturas, ¿no? Y bueno, normalmente estas son, como veis ahí en la imagen, las incisiones en esas 3 columnas que tiene ese hueso de bonobo, y bueno, pues están agrupadas en 60 más 60 más 48 muescas, y bueno, esto es justamente 6 por 28, y Claudia Zaslavsky, la etnomatemática, bueno, conjetura. Las conjeturas en matemáticas son previas a demostrar un teorema o a refutarlo, por supuesto, pero ella conjetura, igual que han conjeturado otros antes han conjeturado que aquello representaba ciclos lunares, pero ella conjetura que como 28 es la duración de un ciclo menstrual, aquello podía ser la medida de ciclos menstruales. Y a lo mejor, como dice su conjetura, las primeras matemáticas, las primeras personas que agruparon en bloques de alguna manera para contar algo, pues a lo mejor fueron mujeres, no hombres. Y bueno, esto podéis decir, jo, está pillado con pinzas, ¿no? Está pillado con pinzas igual que son ciclos lunares. Bueno, aquí cuentas y cada uno, a mí me sale la cuenta esta y me recuerda un número y digo que es ese número, ¿no? Lo otro también es una conjetura. Pero esta conjetura encuentra apoyo en otras muestras arqueológicas, en particular una que se ha encontrado en Altamira. Son 4 placas encontradas juntas, es de la época solutrense, y bueno, son estas que veis aquí, que tienen un pequeño agujero, teóricamente sería para colgárselo como un adorno o como lo que fuera. Y de nuevo, estas placas tienen unas incisiones, 30 incisiones cada una de ellas. El mes lunar es 29,5 días, la menstruación unos 28, depende de cada mujer, ¿no? Y bueno, pues quien realizara estas piezas, no sabemos si fue un hombre o una mujer, no hay por qué pensar que fue un hombre, las mujeres también podían hacerlo, también había mujeres por allí, ¿no? Si no nos hubiéramos extinguido, digo yo. Y bueno, pues esta decoración que repitió exactamente la misma, son 8 piezas, y podría ser 8 por 28, más o menos, las 8 faltas
desde la primera falta de la regla y a lo mejor podría indicar precisamente un embarazo. ¿Por qué no? Esto es una conjetura también. Pero nadie puede preguntar a las personas que estaban en ese momento si esta conjetura es verdadera o falsa. Esta pequeña introducción la he querido hacer porque, bueno, la ciencia, no sé si las matemáticas tanto, pero la ciencia, y en particular la ciencia de nuestros antepasados, ha, bueno, dicho como realidades absolutas afirmaciones que no tienen ningún fundamento científico. Y hay un grupo de mujeres que han entrado y que están haciendo investigación con perspectiva de género y, bueno, tampoco tienen a lo mejor ninguna garantía de que lo que ellas dicen sea cierto, pero si lo otro son conjeturas, esto también. De hecho, bueno, no quiero, es que me apasiona este tema, pero bueno, paro aquí porque he venido a hablar de matemáticas, pero esto eran matemáticas también. Así que a lo mejor las primeras matemáticas pues fueron mujeres. Y voy a empezar por las mujeres, estas 4 mujeres que he elegido, y las voy a nombrar. Espero que bueno, igual el nombre os suene de alguna manera. La primera de estas 4 mujeres que tenía la primera transparencia es una mujer francesa. Es Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteil, la marquesa de Châtelet. Y la he traído aquí porque ella es traductora, fue traductora de Newton, de hecho, y para mí representa, y mucho más, os voy a mostrar qué mucho más ha hecho, y para mí representa algo que han hecho las mujeres a lo largo de, bueno, de toda su vida, que es ser las transmisoras del conocimiento. Que exista el conocimiento está muy bien, pero si nadie transmite el conocimiento, si se queda entre unas cuantas personas de la élite y aquello no se mueve, el conocimiento no sirve para nada. Y las mujeres han sido, bueno, pues grandes transmisoras del conocimiento y en particular a través de un conjunto de traductoras que hubo en particular en Europa. Ahora os digo por qué solo lo podían hacer las mujeres y no los hombres. Gran parte del conocimiento de muchos ilustres científicos de la época se transmitió a través de ellas. La imagen que veis debajo es una imagen de un cuadro que os voy a mostrar ahora de Émilie du Châtelet, que era una marquesa, pero en este cuadro se la representa con un libro de geometría y fijaros con un compás, porque ella, bueno, hacía matemáticas también. Este es el cuadro completo y, bueno, Émilie du Châtelet era una mujer de la alta burguesía francesa y durante su infancia, pues bueno, tuvo una gran facilidad para el estudio y pronto fue experta en latín, italiano e inglés, además del francés que sabía por nacimiento, por supuesto. Pero su verdadera pasión eran las matemáticas. Con 19 años la casaron con el marqués de Châtelet. Digo la casaron porque en la época la gente la casaban, ¿no? Un hombre 15 años mayor que ella, esto también era bastante típico, y bueno, tuvieron 3 hijos. El marido era militar y bueno, pues la dejaba en paz, y la dejaba en paz porque no estaba con ella todo el tiempo, le hacía hijos y tal, pero bueno, en particular no le importaba que ella se dedicara a la ciencia, porque igual a otros sí que les importaba que sus mujeres se dedicaban a aquello, ¿no? Había conjeturas también sobre que si una mujer estudiaba igual se le secaba el útero y no sé qué tonterías, ¿no? Entonces, bueno, como el marido le dejaba, pues ella se dedicó a estudiar matemáticas y, claro, tenía dinero y contrató a los mejores profesores de la época, como por ejemplo Pierre-Louis de Maupertuis, que era un conocido geómetra, astrónomo y matemático. Bueno, y esta imagen me parece tan bonita de una mujer privilegiada que podía haberse dedicado a los placeres de la vida y, bueno, pues el estudio también es un placer de la vida, ¿no? Y lo eligió. Por supuesto, las mujeres que podían dedicarse a estudiar ciencia en aquella época eran mujeres privilegiadas, que tenían dinero para poder pagar a personas que las enseñaran, porque ellas no podían aprender de ninguna otra manera. A veces tenían que trampear para aprender con el profe del hermano, porque, pues bueno, ellas tenían que educarse y tal. Esto que le pasa a Émilie du Châtelet de saber latín, italiano, inglés y francés en su caso, porque era francesa, era una manera de educar a las señoritas de aquella época, ¿no? Que, bueno, viajaban y aprendían idiomas, pero los hombres no. Los hombres, los ilustrados, escribían en latín, no en su idioma original, y claro, cuando escribían en latín era un idioma de élite científica,
y bueno, se comunicaban entre ellos, pero el resto de las personas no podía leer esos textos en latín. Y ella lo sabía. Luego os explico qué tradujo y por qué es importante ella. Lamentablemente, Emilie du Châtelet quizás sea más conocida por la gente porque era amante de Voltaire. Voltaire es más conocido, claro, porque es un hombre, ¿no? Pero que por la brillantez de su obra. Y bueno, pues ella de hecho fue protectora de Voltaire, que debía ser un poco atrevido, y en el año 1733 el cardenal de Richelieu le avisó a Voltaire que bueno, la justicia le hablaba mucho, insisto, y pues decía cosas que no tenía que decir y que le iban a arrestar, ¿no? Émilie, en aquella época los de la alta burguesía podían proteger a personas, bueno, le albergó, lo llevó a su palacio en el castillo de Siguey y, bueno, pues lo mantuvo allí, bueno, protegido, digamos, de la ley, digamos, y, bueno, en aquella época ellos jugaban a muchos juegos, pero en particular al juego de la ciencia. De hecho, Voltaire escribía esto que veis aquí, esto es una frase de Voltaire. Dedicamos toda nuestra atención a Leibniz y Newton, dos matemáticos, un alemán y un británico. Madame de Châtelet se embarcó por sí sola primero con Leibniz y explicó parte de su método en un libro excelentemente escrito titulado Instituciones de Física, como veis aquí. Estas son las instituciones de física de Emilie du Châtelet. En este libro, aunque se titulara de esta manera, estaba hablando de cálculo diferencial, que era lo que hacían Leibniz y Newton. Pero bueno, en esa época no estaban tan separadas era todo como ciencia, ¿no? Y los físicos y los matemáticos, pues bueno, trabajaban en cosas muy parecidas. Para que veáis en todo lo que se metió esta mujer, en 1737 la Academia de Ciencias de París lanzó un concurso, lo hacía habitualmente, para elegir el mejor ensayo científico sobre la naturaleza del fuego y su propagación. No se conocía muy bien cuáles eran las propiedades del fuego en aquella época. Bueno, pues Émilie y Voltaire comenzaron a trabajar y bueno, hacían experimentos en el castillo de Siguey, ponían el hierro al rojo, lo enfriaban, medían temperaturas, pesaban cosas para ver si al calentarlas pasaba algo, yo qué sé, se perdía peso. Y bueno, Voltaire era un escritor, entre otras cosas, y bueno, preparaba el ensayo para presentarlo al concurso. Pero Émilie no estaba de acuerdo con lo que Voltaire deducía de sus experimentos. Y bueno, entonces se dedicó a preparar su propio texto para el concurso, pero para que Voltaire no se enterara de que ella estaba haciéndolo, pues sin realizar experimentos empezó a preparar aquel texto para presentar al concurso, ¿no? De manera independiente. Bueno, ninguno de los dos ganó el premio por su memoria, lo ganó Leonhard Euler, pero dejaron a las personas que se habían presentado y que quisieran redactar esa memoria, si querían mejorarla, para publicarla. La Academia de Ciencias la publicaba y ella lo hizo. Ella hizo una memoria, es esta que veis aquí, la portada, se llamaba La memoria sobre la naturaleza y la propagación del fuego, tenía 140 páginas y hablaba de las propiedades del fuego. Parece todo como muy naif, muy inocente, pero fijaros la época que era, ¿eh? Pues ella decía que tendía a lo alto, que es lo contrario de la pesadez, que se reparte por todas partes el fuego, que nunca está en reposo absoluto. Decía que era un ser especial, no sabía si era un espíritu ni materia, pero bueno, no pudo explicar el origen del fuego, pero eso era la primera parte de su memoria. Y en la segunda parte, pues explicó bueno, lo que era para ella las leyes de propagación del fuego, usando bueno, un principio de Leibniz, del matemático de nuevo, algo que se llama las fuerzas vivas, ¿no? Y en esta memoria había dos reflexiones, dos ideas profundas, que primero ella atribuyó a la luz y al calor una causa común, que es cierto, y luego concluyó también que rayos de distintos colores en el fuego proporcionan distintos grados de calor. Bueno, así que independientemente de lo inocente que nos pueda parecer hoy en día, bueno, pues es una memoria en la que dijo cosas, lo que ella podía deducir en aquel momento sobre el fuego. La obra más ambiciosa de Émilie, y por lo que se le conoce, es porque tradujo
del latín al francés los Principia Mathematica de Newton, que es la obra más importante que escribió Isaac Newton. Newton tenía fama de chapucero. Newton fue un gran científico, pero luego no tenía la paciencia para escribir, bueno, porque lleva mucho tiempo escribir las cosas pacientemente y de manera didáctica, pero en su Principia Mathematica, pues bueno, la ciencia estaba escrita de aquella manera, ¿no? No digo que incorrectamente, pero de aquella manera. Leibniz y Newton, digamos que se pelearon en aquellos tiempos por ver quién era el creador del cálculo infinitesimal. La formación de Leibniz era mucho más académica, los alemanes tenían unas matemáticas más elaboradas, digamos, y bueno, como Newton era chapucero, pues sus matemáticas pasaron a la historia porque era muy bueno, pero de aquella manera. Entonces, lo que ella hizo fue no solo traducir ese texto del latín al francés, sino que como ella sabía matemáticas, lo que hizo con su vocación didáctica fue añadir comentarios sobre aquellas partes de ese texto de Newton que estaban mal explicadas. Bueno, pues todas las traducciones posteriores que hubo en Europa, al menos, de los Principios de Matemática de Newton, ha habido muchísimas traducciones, por supuesto, pero las primeras son no del texto de Newton, sino del texto de Emilio Satelet, del francés a otros idiomas comprensibles, digamos, por el común de los mortales, ¿no? Y gracias a ella, la ciencia de Newton, en particular los principios matemáticos de Newton, se introdujeron para la gente, bueno, pues no la élite científica, se introdujeron en Europa. Ella intuía que iba a fallecer. Fue un trabajo, fijaros, que realizó, como está puesto en la transparencia, durante 4 años se dedicó a esto y haciendo otras cosas por medio, seguramente. Ella estaba embarazada en el año 1749 e intuía que iba a morir, y de hecho murió efectivamente, y justo pudo acabar la traducción del texto de Newton, que se publicó de hecho después de su muerte. Murió la niña de la que estaba embarazada de una infección y ella falleció también unos cuantos días más tarde. Así que ella para mí es el símbolo de todas esas mujeres que han contribuido a la propagación del conocimiento, sea como traductoras o sea como maestras, educadoras, con vocación didáctica además, ¿no? Porque ella quería que aquel texto de Newton se entendiera, no solo por el idioma, sino también que estuviera bien escrito. Y he traído, aunque no son matemáticas, otros 2 ejemplos de mujeres, traductoras también, para que os fijéis que son de la misma época más o menos. Esta es una italiana, Maria Angela Ardinghelli, que hablaba fluidamente latín con 14 años, estudió filosofía, física y matemáticas con Pietro de la Torre y Vito Carabelli. También estudió inglés y francés, o sea, tontas no eran, ¿eh? Lo digo con sorna, por supuesto, no. Y bueno, tradujo al italiano 2 trabajos del fisiólogo y químico Stephen Hales, que son esos que aparecen allá abajo. Y reivindicando a las mujeres, también quería hablaros de otra francesa, Claudine Picardet, que tuvo una gran notoriedad por traducir de al menos 4 idiomas, del sueco, del inglés, del alemán, del italiano y quizás del latín al francés, al idioma del país donde vivía, a una veintena de químicos y mineralogistas europeos. Tradujo más de 1000 páginas de ciencia entre 1774 y 1797. Esta labor, considerada como una labor secundaria, no lo es para nada, en mi opinión, porque para traducir un texto de ciencia no basta con ser traductora, también hay que saber ciencia, porque si no, no traduces bien. Muy bien, continúo con la segunda mujer que os he traído. Ella es Ada Lovelace. Quizá no la conozcáis por este nombre, porque es el nombre del marido, pero quizá la conozcáis por el primer apellido que tuvo, que es Ada Byron. Es la hija de Lord Byron el poeta. Bueno, y de su madre, por supuesto, también tenía madre, ¿eh? Lo digo en broma porque parece que solo heredas por vía paterna, ¿no? Pero bueno, ¿por qué la traigo? Porque ella es la primera persona, no la primera mujer, por eso he puesto entre paréntesis persona, no porque
Es la primera persona, se cree que es la primera persona programadora de la historia. La primera persona que hizo un programa para un ordenador que nunca existió. Para programar, para hacer un programa de ordenador no hace falta tener ordenador. Para nada. Un programa de ordenador es un algoritmo. Es decir, es establecer unas órdenes lógicas para que ese ordenador, que no es listo, como la inteligencia artificial, que tampoco es lista, aquello obedece lo que tú le dices que obedezca. Un ordenador tiene que tener órdenes lógicas que le lleven a hacer las cosas sin colapsar, digamos. ¿De acuerdo? Bueno, pues ella pasa por ser la primera persona que hizo un algoritmo para compilar en un ordenador que finalmente no pudo construirse. Y ahora os cuento su historia. Es la que veis ahí abajo. Y bueno, os cuento un poco la historia de Ada Lovelace. Ella es británica, es una mujer inglesa. Fue hija de Annabella Milbank y de Lord Byron. Lord Byron, el poeta, llamaba a su esposa la princesa de los paralelogramos. Es decir, Annabella, la madre de Ada, también había sido formada en ciencia, porque bueno, parece que le gustaban las matemáticas. Bueno, poco tiempo después de dar a luz a Ada, Annabella echó al marido de casa, porque bueno, le engañó antes, durante y en todo momento. Era un hombre promiscuo y bueno, además parece que tenía sus deudas y poco después de que le echara de casa, ella tenía dinero. Ella era una mujer de la alta burguesía. Tuvo que huir también del país porque le persiguió la justicia por algo que debía de ver por ahí, ¿no? Y bueno, ella nunca conoció a su padre y la madre, obsesionada para que la hija no se pareciera a su padre en nada, era un poeta, para que no fuera una loca como su padre, pues decidió que, bueno, pues a lo mejor era educarla en las matemáticas, ¿no? Con esa percepción que tienen muchas personas de que lo contrario a la poesía son las matemáticas, ¿no? Porque te voy a encajonar en un mundo de reglas, bueno, que tienes que seguir porque las matemáticas son así, y entonces, bueno, ella pensaba que con eso a su hija le iba a quitar la vena, no sé, imaginativa. Bueno, por supuesto, nada más lejos de la realidad de pensar que las matemáticas son una mera metodología que es cumplir reglas. Las matemáticas requieren una imaginación extraordinaria, bueno, para las personas que hacen cosas interesantes, ¿verdad? Me refiero que los buenos matemáticos, las buenas matemáticas necesitan de muchísima imaginación y creatividad. Y luego hay que seguir unas reglas, pero como en el resto de las cosas, también como en poesía, también hay que seguir reglas. ¿De acuerdo? Bueno, pues la madre, con tutoras y tutores para que su hija aprendiera matemáticas, la empezó a formar en esta ciencia, pensando que así la iba a contener, ¿no? Ada fue una niña desgraciada porque, bueno, no conocía a su padre. Su madre era una mujer ausente. En aquella época pues no cuidaban mucho de sus hijos y sus hijas. Ella misma se casó, o la casaron con el conde de Lovelace, tuvo 3 hijos con él y probablemente tampoco cuidó mucho a sus hijos. Me refiero que, bueno, eran mujeres adineradas, cuidaban de sus hijos, tampoco los maridos cuidaban de los hijos, por supuesto. Pero bueno, ella no era feliz, seguramente tenía la genialidad del padre y de la madre también, por supuesto. Era una mujer especial y bueno, una de sus tutoras fue Mary Somerville, que es una conocida astrónoma y matemática, que de hecho, bueno, pues, calculando solo distancias astronómicas, dedujo que tenía que haber un planeta, me parece que fue Neptuno, antes de que pudieran observar aquel planeta, ¿no? Porque, bueno, había algo que interfería, creo que eres en la órbita de Saturno, o al revés, no lo recuerdo, disculpadme si lo digo mal. Bueno, pues esta mujer, Mary Somerville, habló a Ada Lovelace precisamente de un ingeniero, Charles Babbage, que estaba intentando construir una máquina analítica, que, bueno, era una máquina, ya había otras máquinas que hacían cálculos, bueno, muchísimas máquinas han existido desde siempre, ¿cómo se llaman estos? Los ábacos, gracias. Aquí me lo han chivado que se me había olvidado. Los ábacos son máquinas de calcular, ¿de acuerdo? Pero lo que quería construir Babbage era una máquina que hiciera cálculos no triviales, digamos, cálculos más complejos, cálculos de cosas que no eran sumas, restas, que no fueran cálculos elementales. Ella contactó con Charles Babbage, al que le interesaba tener como
aliada a una mujer como Ada Lovelace, porque era una mujer de la alta burguesía y bueno, tenía contactos con gente que podía financiar la construcción de esta máquina analítica. Ada, igual que Miridius Satelet, tradujo un artículo de Luigi Menabrea sobre la máquina de Babbage. Babbage dio unos cursos en Italia sobre esa máquina analítica que quería construir. Luigi Menabrea era uno de sus alumnos que cogió apuntes en italiano y Ada, que también sabía idiomas, como todas estas mujeres, tradujo los apuntes de Luigi Menabrea al inglés e hizo lo mismo que había hecho Emilius Satelet. Mientras lo traducía, como ya sabía matemáticas, las partes que estaban mal explicadas, pues ella las explicaba mejor y consiguió triplicar los apuntes originales de Luigi Menabrea. Estos papeles han pasado a la historia como los papeles de Menabrea y los firman Menabrea, que fue el que cogió los apuntes, Charles Babbage, que fue el que dio las lecciones, y firma una tal L. que es Ada Augusta Lovelace, que no quiso firmar. Bueno, no se sabe muy bien, quizá fue ella, quizá le aconsejaron que no firmara con su nombre, porque quizás esos papeles de Menabrea, si los firmaba una mujer, no iban a ser considerados de la misma calidad que se los firmaban, bueno, quizás 3 hombres, porque no se sabía lo que era aquello. Bueno, pues ella contribuyó, ella conocía bien esta máquina y de hecho, fijaros en estas imágenes que pongo aquí, la primera representa a Charles Babbage y a Ada Lovelace. Esto está en Inglaterra y no sé si veis, no sé si se ve muy bien. Bueno, ella mantiene allí, son como, es difícil verlo a lo mejor, como unas tarjetas dobladas. Luego os explico lo que es. Y lo que aparece a la derecha es bueno, una réplica de esa máquina analítica que él quería construir, que Babbage quería construir, no consiguió construirla, no consiguió la suficiente financiación. Y me gusta preguntar, y por eso pregunto a las personas que están en la sala, si esta máquina, esto es una reproducción de los planos o lo que él explicó sobre esta máquina, ¿esto os recuerda algo? ¿Una máquina? La máquina Enigma no era así. La máquina Enigma era una máquina pequeñita, una decodificadora. Pero bueno, si te lo recuerda, ¿a vosotras también os había parecido la máquina Enigma? No. Esto recuerda una máquina tejedora. La máquina Enigma es una máquina decodificadora, es un aparato muy pequeñito, pero esto parece una máquina tejedora. Para las personas que han visto máquinas tejedoras, es que esto es una máquina tejedora. Y no es que nos lo imaginemos algunas personas, es que para construir esta máquina y para hacerla funcionar, Babbage se fijó en las máquinas de Jacquard, que en Inglaterra, bueno, produjeron muchas protestas entre los que hacían Jacquard a mano, porque les quitó el trabajo a muchas personas, pero esto es una máquina de Jacquard con esas tarjetas perforadas que veis allí, que permitían, cuando se estaba tejiendo en el telar, con una máquina muy parecida a esa que os he enseñado en la primera transparencia, esas fichas perforadas permitían que pasaran los hilos de un color y no otros bueno, con una especie de programa para que bueno, se tejiera los tapices o el jacquard que se estuviera haciendo. Y de hecho, fijaros, la que aparece en tonos beiges es una tarjeta perforada del telar mecánico de Jacquard, y para personas de mi edad y bueno, igual un poquito más jóvenes también, aquí hay un par de ellas, tres, no sé, bueno, un par de ellas seguro, que bueno, los que hemos estudiado hace tiempo alguna asignatura de cálculo numérico, en mi caso, y tal, pues las primeras prácticas de ordenador que hicimos con Fortran, me acuerdo yo, eran con tarjetas perforadas. Era horrible, porque nunca funcionaba el programa con tarjetas perforadas. Íbamos, me acuerdo, con nuestras tarjetas perforadas con una gomita
una gomita y en nuestro caso en la Universidad del País Vasco ibas al rectorado, que era donde había el único ordenador que había de la universidad, esto es de la época del Paleolítico Superior casi, ¿no? Y ibas allí al rectorado, se conectaba, me acuerdo, el ordenador con Boca Ratón en Florida y fíjate, en aquella época, y bueno, tú ibas con tus fichas perforadas para hacer tu programita de ordenador y siempre se torcía algo, bueno, no sé, pero bueno, era esta manera, bueno, la que hacíamos las prácticas de ordenador hace, bueno, pues 45 años, que es cuando yo empecé la carrera. En el año 80, bueno, en el año 80 no hacíamos las primeras prácticas, pero bueno, pues por esa época, ¿vale? Y bueno, luego desaparecieron rápido y las cosas cambian muy deprisa, pero así hacíamos nuestras prácticas de ordenador. Y esa era la manera en que Babbage quería programar a su máquina con tarjetas perforadas. Esto no salió de la nada, pues copiaron esas órdenes agujereadas que parecen como los bits, el sí y el no, en fin, es esto, no es más que esto en aquella máquina, aquel ordenador que tenía que construirse. Pero es que ellos lo sabían. Fijaros, esta frase que aparece arriba, a la que llamaban la encantadora de números, así la llaman a Ada Lovelace en muchas ocasiones, dice sobre la máquina analítica: gracias a la implementación de las tarjetas perforadas, la máquina analítica teje patrones algebraicos de la misma manera que el telar de Jacquard teje flores y hojas. Oh, no me digáis que esta historia no es preciosa. A mí me parece maravillosa esta historia, ¿no? Que bueno, cómo así se aprende y así se evoluciona, copiando las buenas ideas y luego las cosas evolucionan. Pero estos son los primeros pasos de la informática, copiar un telar, el sistema de un telar. Y bueno, pues esta de aquí es ese primer programa, bueno, ese primer algoritmo, ese primer programa para que aquella máquina tuviera que compilarlo. Y bueno, esto está en los papeles de Menabrea, está escrito es la nota G, como veis allí, está en la página que corresponda, es de Ada Lovelace. Y bueno, este programa de ordenador era un cálculo no trivial para calcular los números de Bernoulli. Allí veis ahí debajo lo que son, da lo mismo lo que sea, pero son unos números que se definen de manera recursiva y esto es un cálculo no trivial, de hecho, porque hay que programar a la máquina para que, en fin, calcule sumas, pero sumas de números que no conocen, que tiene que ir calculando de manera recursiva. Pues bueno, pues este es el programita o el programa, igual no lo sé hacer, el programa que Ada propuso para, bueno, en su obsesión, ella estaba muy obsesionada con esta máquina, de hacer obedecer a la máquina, lo dice en muchas ocasiones. Quería que esa máquina obedeciera con unas órdenes concisas, sin ningún lugar a dudas, para que aquella máquina hiciera lo que ella quería que hiciera, calcular en particular los números de Bernoulli. Y es que la informática ha sido en sus inicios, aunque ahora parece que hay un desamor total entre la informática y las mujeres, ha sido digamos, una disciplina muy feminizada. Mirad, estas son las 6 primeras programadoras de la máquina ENIAC. Es la primera máquina, la primera computadora de propósitos generales que se fabricó en Estados Unidos. Es del año 46. Esa imagen que veis debajo, esa máquina es el ordenador, ¿eh? Eso es un ordenador. Fijaros ahora que en una tablet se puede meter, bueno, con mucha mejor memoria que este ordenador, que sería el pobre como era, ¿no? Esa es la máquina ENIAC. Y en estas fotografías, donde a las mujeres no se las reconoce nunca porque son anónimas, estas mujeres no son meras secretarias que intercambian, son las programadoras de estos ordenadores. Ordenadores construidos por ingenieros, ellas no tenían acceso a carreras de ingeniería, sí a carreras de matemáticas, y bueno, mujeres con formación matemática que sabían programar ordenadores. Y estas 6 mujeres maravillosas que veis aquí son las 6 primeras programadoras de la computadora ENIAC. Luego ha habido muchas mujeres que han colaborado para programarlas, pero son las 6 primeras mujeres que programaron esta máquina. Y es que las mujeres siempre han sido buenas calculadoras. De hecho, la palabra computer en inglés, computer, de computadora,
La palabra ordenador que nosotros utilizamos viene del francés, ordinateur, no la llamamos computadora, en Latinoamérica seguramente sí, pero no aquí, pues eran computadoras astronómicas, eran computadoras humanas. Las mujeres han computado toda la vida. Estas son las que veis aquí en esta fotografía tan bonita, son las computadoras astronómicas del observatorio de Harvard. Allí aparece, entre ellas, se les ve en la imagen de abajo donde solo hay mujeres, a Pickering, que era el director del observatorio de Harvard, y bueno, pues ellas se encargaban de compilar datos, de intentar ver en placas fotográficas que se habían hecho con los catalejos, etcétera, desde el observatorio astronómico, distancias estelares, les enseñaban a hacerlo. Algunas no tenían formación de ningún tipo, otras eran matemáticas y astrónomas, y calculaban en esas placas fotográficas las distancias estelares, pues viendo los brillos, en fin, ese tipo de cosas. Y bueno, ellas no tenían derecho a observar, pero bueno, ni que fueran tontas. Cuando acababan su trabajo se dedicaron también a observar. De allí han salido grandes astrónomas como Henrietta Leavitt. Fue una de las calculadoras del observatorio de Harvard. ¿Por qué las contrataban? Porque, bueno, parece que Pickering estaba harto de calculadores hombres que debían ser un tanto chapuceros, no le gustaba cómo trabajaban y en cierta ocasión dijo que hasta su sirvienta podía trabajar mejor que ellos y nombró a su sirvienta, bueno, le cambió de lugar, en vez de servir en su casa, la llevó al observatorio astronómico y ella se encargó de formar a un grupo de mujeres para hacer estas cuentas, ¿no? Y tiene truco la historia, porque además de que eran, bueno, mujeres, muchas de ellas eran profesoras de matemáticas, ganaban más como calculadoras astronómicas que como profesoras, era una profesión muy mal pagada porque la hacían mujeres, pero les pagaba a Pickering la mitad de lo que pagaba a los hombres que según él eran unos chapuceros. Así que el observatorio se ahorró mucho dinero y bueno, pues, utilizando estas computers, y allí viene la palabra computadora humana, a través de estas mujeres. Y bueno, me gusta, antes has nombrado aquí una persona en la sala, la máquina Enigma, y estas también eran computadoras, porque estas mujeres son todas de Bletchley Park, de donde intentaron romper la máquina Enigma, son todas matemáticas que también sabían bueno, pues de computación, al fin y al cabo, ¿no? Porque tenían que descifrar mensajes cifrados, y estas son unas de las muchísimas mujeres que en aquel lugar estuvieron rompiendo códigos, ¿no? Se conoce muy poco porque esto ha sido alto secreto hasta hace poco tiempo y bueno, ha pasado el tiempo en donde los secretos son secretos oficiales, pues se está empezando a conocer a las muchísimas mujeres que allí trabajaron también porque eran muy buenas, buenas matemáticas que se utilizaron en estos lugares. Muy bien. Y es que las mujeres se han incorporado de manera tardía a las ingenierías. Sigo con la informática. Estoy pensando en Ada Lovelace, ¿no? Esa mujer que hizo el primer programa. Y además, en la historia de la computación parece que el hardware, es decir, la máquina, ha sido siempre más importante, o al principio, que el software, ¿no? La programación. Y eso ha hecho que muchas mujeres hayan sido invisibilizadas también, porque los ingenieros construían las máquinas y ellas programaban los ordenadores. No sé si recordáis la película esta de Figuras ocultas, de estas mujeres afroamericanas que estaban en la NASA y que en cierto momento entraron los ordenadores IBM para hacer los cálculos que había que hacer para que esos cohetes orbitaran la Tierra o hicieran lo que hicieran, y en la película, no sé si recordáis, no sabían programar los ordenadores. Ellas se ocuparon, para no perder su empleo, una vez que entraron los ordenadores, de formarse en Fortran para programar aquellos ordenadores, pero era juzgada como una labor secundaria. Los ordenadores entraron con fuerza en las casas para jugar, en realidad, y para jugar a juegos que jugaban los hombres. Y parece que es el momento en el que esa
bueno, ese desamor por la informática empezó en el caso de las mujeres y parece que es el momento en el que los hombres empezaron a preocuparse más por la parte de computación o de uso, digamos, de los ordenadores de manera grande, y las mujeres empezaron a recular. Y me gusta enseñar de vez en cuando gráficas porque creo que son, bueno, dicen mucho de lo que está sucediendo. Esto es la evolución, esto es del Ministerio de Educación y Formación Profesional y lo que estáis viendo aquí, os voy a enseñar otra gráfica de este estilo al final, es la evolución de la carrera de informática desde el curso 1985-86, justo cuando acabé la carrera, hasta el curso 2022-2023. Las mujeres son las azules y los hombres los anaranjados. Y bueno, pues al principio, en el año 85-86, las mujeres llegaban al 30% del estudiantado de informática. En este momento, no llegan al 15%. Es decir, ha descendido y parece que no se matriculan las mujeres en la carrera de informática. ¿Por qué este desamor? Casi es una línea recta. ¿Por qué este desamor? Bueno, continúo y quiero hablaros ahora de una mujer vinculada a la estadística. A pesar de que no es conocida en realidad como estadística, sino que es conocida como enfermera. Jolín, qué público presencial más sabio tenemos hoy aquí. Ella es enfermera, es Florence Nightingale, pero también es estadística. La traigo porque, bueno, ella es la fundadora de la enfermería moderna y contribuyó a que se reformaran las condiciones sanitarias, sobre todo en los hospitales de campaña, pero también en los hospitales, sobre todo británicos. Ella también es una mujer británica. De hecho, el Día Internacional de la Enfermería se celebra el 12 de mayo porque Florence nació un 12 de mayo. Ella es la patrona de la enfermería. Además, fue precursora de la representación visual de la información. Ella evidenció con sus técnicas, con técnicas estadísticas, que bueno, era un ámbito para poder contrastar y aprender y llevar a mejoras en prácticas quirúrgicas y médicas. Y os voy a contar rápidamente su historia. Ella, a pesar de la oposición inicial de su familia, sobre todo de su madre y de su hermana, logró formarse como enfermera. ¿Por qué sobre todo de su madre y de su hermana? Porque bueno, la enfermería en aquel momento era una labor que realizaban sobre todo mujeres muy humildes, porque no eran enfermeras con una formación, digamos, de tipo médico, sino que fundamentalmente hacían camas, limpiaban, etc. Entonces, claro, una señorita, esta también era alta de la alta burguesía, ¿no? Una señorita a la que tenían que casar, pues hombre, si le daba por ser enfermera, pues en fin, bueno, no se casó nunca, porque no le dio la gana, seguramente, porque los espantó a todos, yo qué sé. Bueno, era muy cabezona y bueno, al final consiguió hacer lo que le daba la gana. Estas mujeres, como Florence se llamaba Florence porque nació en Florencia, de hecho, las educaban viajando, aprendían idiomas y tal. Y Florence parece que era una mujer que llevaba unos diarios exhaustivos y anotaba todo aquello que observaba en sus viajes, de todo tipo. Y en particular, sobre todo cuando viajaban a la zona de Alemania, ella visitaba hospitales y anotaba lo que hacían, sobre todo en los hospitales alemanes, por ejemplo, para conseguir que los enfermos no se murieran, ¿no? Fundamentalmente. Y bueno, ella ha pasado a la fama en su país, es una heroína nacional en Inglaterra, por esto que os voy a contar. Entre octubre del 53, de 1853, y febrero del 56, tuvo lugar la Guerra de Crimea. Fijaros, un sitio que hoy es muy de actualidad. Era un conflicto entre el Imperio ruso y una alianza del Reino Unido, Francia y el Imperio otomano y el Reino de Piamonte y Cerdeña. La mayor parte del conflicto tuvo lugar en la península de Crimea y en el Mar Negro. Bueno, aquí veis una imagen de una de las batallas que así se libraron, para que veáis cómo eran esas batallas, ¿no? Las tropas británicas se movilizaron y bueno, pues parece que ganaban en la guerra, pero en los hospitales de campaña, sobre todo en el que estaba en Crimea, los soldados heridos ingleses en la batalla morían como ratas y no sabían por qué ocurría eso.
Bueno, como Florence era una mujer que estaba, digamos, que estaba bien relacionada, uno de los ministros dedicado, bueno, a la parte de la guerra le pidió que por favor viajara a Crimea para intentar transmitir al gobierno qué es lo que estaba ocurriendo. Ella formó a 38 enfermeras en Inglaterra y viajaron en el 54 a Crimea bueno, para intentar ver lo que aquí ocurría. No las recibieron muy bien los médicos que estaban en el hospital porque las veían como, bueno, vienen aquí a fisgar y a, yo que sé, a criticar. Y bueno, pues ella lo que observó pues era lo evidente, ¿no? El equipo médico estaba sobrecargado, no había suministros médicos, la higiene era bastante mala, no había una buena alimentación y bueno, había muchas infecciones en aquel hospital bueno, pues que seguramente podían haber sido evitadas, ¿no? Y ella empezó a aplicar aquellas cosas que había aprendido en sus viajes, ¿no? Ventilar, recoger cosas contaminadas, pues vendajes con sangre, lo que ella había intuido. Y bueno, cuentan que incluso los caballos, que también morían como ratas porque los tenían encerrados cerca, también ventilaban las cuadras y tal, y bueno, consiguió salvar la vida de muchos caballos. La llamaban la dama de la lámpara porque en su afán por vigilar a sus pacientes, todas las noches iba con su lámpara anotando todo aquello que sucedía y cómo aquellos pacientes evolucionaban con las medidas que ella aplicaba. Se piensa que ella no entendió muy bien lo que estaba ocurriendo hasta que volvió después a Inglaterra y, bueno, pues bueno, perdón, comunicó por supuesto a las autoridades, me estaba adelantando un poquito, comunicó a las autoridades lo que estaba ocurriendo y consiguió, bueno, además de aquellas medidas higiénicas que os digo que aplicó, consiguió que mandaran suministros médicos, más suministros médicos y más alimentos, etcétera. Y las cosas empezaron a mejorar. Ella, como os digo, fijaros en qué esto es el maletín de los que utilizaban las enfermeras en aquella época, bueno, con cositas que hoy en día nos parecen casi, bueno, en fin, que se utilizan, pero me parece que no hacen mucho, ¿no? Pero bueno, ella cuando llegó a Inglaterra empezó a, digamos, todas esas anotaciones que había realizado, compilarlas de otra manera y, bueno, realizó este diagrama que se llama el diagrama de la rosa. Es un diagrama de tipo polar, en donde el diagrama del área polar, en donde, bueno, intentó, os lo explico rápidamente, debajo, como veis en la imagen, está explicado lo que dice este diagrama, ¿no? Ella lo intentó explicar todo de esta manera porque tenía que convencer a las autoridades de lo que había ocurrido. Y claro, no puedes dar un cuaderno lleno de datos y que te diga, mira, a mí explícamelo mejor porque si no yo no lo entiendo, ¿no? Entonces lo que hizo es un diagrama de áreas, en donde cada quesito, como veis allí, en aquella época ya había diagramas de áreas, pero ella consiguió en este diagrama, que era bastante novedoso, bueno, representar meses, como veis aquí, pues el mes de julio, el de agosto, etcétera, etcétera. Es un diagrama de meses, están centrados en un punto y cada mes el área lo que mide son 3 tipos de muertes dependiendo, bueno, de qué había fallecido los pacientes, ¿no? Aquí está explicado, eso que venía debajo, aquí está traducido al español, no lo voy a leer, por supuesto, pero son las causas de mortalidad. En azul son las causas bueno, por enfermedades infecciosas, pues morían de lo que fuera, de tifus, de una infección terrible por una herida que se había inflamado, por lo que fuera. Fijaros que al principio morían sobre todo de esto. Las áreas rojas representan a muertes por heridas y las áreas negras por otros motivos. También se puede morir alguien de una apendicitis, yo qué sé, porque le da un ataque de apendicitis en ese momento, ¿no? Pues bueno, y mostró que, bueno, eso que había realizado ella en aquel momento de ventilar, etcétera, pues había llevado a que las cosas mejoraran. Esto es el principio, este es el principio del momento en que ellas estuvieron y esto es el final desde abril del 55 a marzo del 56. Y gracias a, digamos, de esta manera tan concisa de transmitir lo que ella quería transmitir,
las autoridades empezaron a aplicar esto en los hospitales de campaña ingleses. Los ingleses estaban por todas partes robando todo lo que podían en todo el mundo. Entonces, bueno, en sus hospitales de campaña lo aplicaron, y no solo en los hospitales de campaña, sino también en los hospitales ingleses donde iba la gente pobre. Los ricos no iban a los hospitales, a los ricos les trataban en su casa, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, ella consiguió salvar muchas vidas. Es una heroína en Inglaterra. Y en la parte de estadística, pues ella fue reconocida como miembro de la Royal Statistical Society, que es una institución muy relevante en Inglaterra. Fue la primera mujer a la que se le nombró miembro de esta institución, y fue también miembro honorífico de la American Statistical Society. Junto a Francis Galton, que es uno de los estadísticos más conocidos británicos, impulsó un proyecto de creación de una cátedra de estadística en Oxford, y bueno, propuso que en esa teórica cátedra que tenía que formarse se estudiara estadística para disciplinas como la educación, la criminología o los asilos. Bueno, no prosperó la propuesta, pero bueno, pues al final su propuesta posteriormente prosperó, y seguramente ella es una de las primeras personas que vio que lo importante que es la aplicación de la estadística en problemas sociales. Así que bueno, pues una enfermera reconocida y una estadística también bastante reconocida. De hecho, como os digo, es una heroína. Hay montones de sellos que tienen a Florence, bueno, sobre todo por su labor como enfermera, pero bueno, una mujer muy reconocida. Y la última mujer de la que os quería hablar es Maria Mirzakhani. Maria Mirzakhani la he puesto como la primera premiada con un premio relevante en matemáticas. Ella es además una mujer iraní, en un país donde, bueno, a las mujeres no se las trata también como debería, ¿no? Una mujer premiada, primera iraní en recibir un premio, primera persona iraní en recibir el premio que os voy a contar, y primera mujer en recibirlo. Ella es Maria Mirzakhani, como os digo, es una mujer que nació en Teherán y bueno, es especialista en geometría y sistemas dinámicos, y recibió en el año 2014 en el Congreso Internacional de Matemáticos, se llama así, en inglés mathematician es neutro, pero en castellano no me gusta decirlo, pero bueno, es así. Bueno, pues recibió lo que se llama la medalla Fields, que es uno de los premios. Bueno, hay dos premios muy relevantes en matemáticas, uno es la medalla Fields y el otro es el premio Abel. Pero bueno, la medalla Fields se la dieron por sus importantes aportaciones al estudio de los espacios móduli de las superficies de Riemann, sea lo que sea, da lo mismo. Allí podéis ver un poquito lo que es una superficie de Riemann, y bueno, este es un pequeño cómic que le hicieron, es absolutamente maravilloso. Es para críos y crías, pero a mí me gusta mucho verlo también. Muy bien, pues esta mujer, la historia de Marianne es alucinante, porque ella quería ser escritora de pequeña, y contaba que de pequeña, estas son palabras suyas, ¿no? Que escribía novelas y que nunca pensó que iba a ser una buena matemática, porque cuando estaba en el instituto tuvo la mala suerte, a veces hay gente que tiene esta mala suerte, de tener una mala profesora de matemáticas, que no la valoraba en lo que realmente valía, porque probablemente no entendía lo que hacía Marianne. Marianne, yo no creo mucho en los genios y en las genias, pero seguramente esta mujer, bueno, pues tenía esa genialidad que caracteriza a todas las de las que he hablado antes seguramente. Probablemente no solucionaba los problemas como le decía la profe, porque lo solucionaba a su manera, porque iba más allá de lo que aquella le pedía. Y a lo mejor esa profesora no tenía, bueno, no sé si la seguridad como para entender que cuando alguien hace una cosa de manera diferente no tiene por qué estar mal. Solo hay que entender cómo lo ha hecho. Si está mal se lo dices, pero si no está mal hay que valorarlo, aunque no lo haga como tú le has dicho que hay que hacerlo, ¿no? O que pues, se puede hacer. Y bueno, pues posteriormente superó ese pequeño problema porque otra profesora vio en ella las capacidades que realmente tenía y empezó a valorarla, ¿no?
Ella, bueno, ganó, se presentó a muchas Olimpiadas Matemáticas y parece que fue, bueno, arrasó en todas aquellas a las que presentó porque era realmente buena, ¿no? Y ella habla, esto me parece muy bonito, de su primera seducción matemática, así lo comenta ella, que fue cuando su hermano mayor le habló de un problema clásico de aritmética, el de sumar los números del 1 al 100, que dicen, aunque parece que no es cierto, que fue una solución propuesta por Gauss, parece que una leyenda urbana, pero bueno, se cuenta que a Gauss en la escuela el maestro les preguntó sumar los números del 1 al 100 y Gauss en media décima de segundo le dio el resultado, que era 5050. Y la manera en que Gauss había hecho esta suma es hacer lo que veis allá abajo, colocar los números del 1 al 50 en una fila y darse cuenta que si colocas al revés los números, como veis en la imagen, por columnas todas suman 101 y como hay 50 columnas, pues 50 por 101, esa es una multiplicación fácil de hacer, suma 5050. ¿De acuerdo? Bueno, pues ella recuerda que esta fue su primera seducción, ella habla de que esto era una solución fascinante y bueno, pues allí parece que entró su enamoramiento y menos mal, porque así, bueno, se ha podido disfrutar de las matemáticas que ella hizo, ¿no? Esta medalla Fields, en esta pizarra maravillosa, en esta imagen, veis pues, muchas de las matemáticas que ella hizo, matemáticas muy complicadas, que no las entiende cualquiera. Yo, desde luego, no tengo ni idea entiendo una parte muy pequeñita de lo que ella hacía. Bueno, pues esta medalla Fields se entrega a personas que no superen los 40 años por una aportación importante a las matemáticas. Con 40 años haber hecho una aportación relevante significa que esa persona es realmente extraordinaria. Normalmente, bueno, las aportaciones relevantes se hacen en torno a esa edad, pero mucha gente hace sus buenas aportaciones después de los 40 años, porque hay que tener, digamos, una visión de las matemáticas muy extensa para poder hacer una aportación relevante, me refiero, no pequeñas aportaciones, que es lo que hemos hecho todas las personas que hacemos una carrera matemática, vale, pues ya está, trabajas, haces lo que te toca hacer, pero estas personas son especialmente brillantes, porque muy jóvenes ya hacen una aportación brillante. Y estas medallas se entregan cada 4 años durante los congresos internacionales de matemáticas. Hay 2 mujeres que han recibido este premio. La primera fue Marian Mirzakhani y la segunda mujer que lo ha ganado fue Marina Piastovska, nacida en el año 1984. En el año 2018, fijaros, Mirzakhani lo ganó en el 14. 4 años más tarde, Marina era una de las personas candidatas a ganar la medalla Fields, no se la dieron. Ganó la medalla Fields 4 años más tarde, en el año 2022, justo el año, casualidades de la vida, en el que el Congreso Internacional de Matemáticos iba a ser en Rusia, no se realizó en Rusia, estaba ya en guerra con Ucrania y ella casualmente, no se lo dieron por eso, es ucraniana, aunque no trabaja en Ucrania, ella trabaja en Suiza. Pero no se lo dieron por eso, se lo dieron porque es extraordinaria, o sea que, pero bueno, pues ella trabaja en lo que se llaman empaquetamientos de esferas en dimensiones 8 y 24. Dimensiones 8 y 24, que hay gente que dice, pero ¿existe eso? Si yo solo me sé 3, sí, hay dimensiones 8 y 24, bueno, existen, porque existen dimensiones extra y bueno, pues el universo no se sabe cuántas dimensiones tiene y esto proviene de un problema de Kepler, que es ese que veis allí a la derecha. Kepler se planteaba o le plantearon cómo había que amontonar. Bueno, es muy poco romántica esta historia para mí, pero bueno, cómo había que amontonar las bolas de los cañones en los barcos para que ocuparan el menor lugar posible, ¿no? Es más bonito contarlo con naranjas, por eso las naranjas muchas veces en los sitios los pocos donde se venden naranjas así a granel, se amontonan de esta manera, porque es la mejor manera de amontonarlas para que queden los menos huecos posibles, para optimizar el espacio, digamos. Bueno, pues ella es la segunda mujer que ha ganado esta medalla Fields y bueno, pues para que veáis los números, en esos años que existe la medalla la han ganado 62 hombres, se entregan varias medallas en cada 4 años, entre 3 y 4 personas se le entregan. Hay
un matemático ruso que rechazó la medalla Fields, que es Grigori Perelman, es mi héroe, porque él dijo, yo no la quiero, ¿y por qué me la dais? ¿No? Es ruso también, dice, yo no quiero. Decía que no lo quería porque tiene un montante económico grande que le iba a cambiar demasiado la vida. La mafia rusa podía empezar a hacerle la vida imposible. Pero bueno, no lo quería, es verdad, porque vas a querer un premio que te dan otros, ¿no? Pues, pero bueno, independientemente de esto, 2 mujeres lo han obtenido y yo me pregunto qué pasará en el año 2026, ¿no? Ojalá entre las 4 personas premiadas haya una o más mujeres, ¿por qué no 4? ¿No? También es que a ver las águilas para merecer este premio. Y bueno, pues esto no os voy a meter la chapa con esto, pero con esto de dimensiones 8 y 24, que bueno, parece una cosa extraña, pero pues, es que las dimensiones 8, por ejemplo, este matemático que es topólogo algebraico, yo soy topóloga también, explicó hace 30 años ya la importancia de la dimensión 8, que también sirve para lo que pasa en nuestro mundo real, ¿no? Y él habla que empaquetar esferas de dimensión 8, aunque no nos las sepamos imaginar, sirve para llamar por teléfono, para escuchar a Mozart en un compact disc, que ya no usa nadie, para enviar un fax, que tampoco utiliza nadie, para ver la televisión vía satélite, para conectar mediante un módem con una red de ordenadores. Y bueno, sirve para un montón de cosas de tipo digital. Y esto también es una pequeña reivindicación hacia esas matemáticas más teóricas, bueno, las que normalmente merecen estos premios tan relevantes. No digo que las aplicadas no sean importantes, por supuesto que lo son, pero antes de la ciencia aplicada está la ciencia básica. Y cosas que a veces cuando nos preguntan a las personas de matemáticas ¿y esto para qué sirve? Es algo que cuando te lo preguntan dices, a ver si no empiezo a ser desagradable, porque en fin, las cosas no tienen que servir para algo inmediato siempre. Las matemáticas, la matemática básica como la ciencia básica genera conocimiento, punto, eso ya es importante, y a veces el conocimiento se aplica en cosas relevantes. Igual tienen que pasar un siglo o lo que sea, pero la pregunta de esto para qué sirve es un tanto impertinente en mi opinión y luego un poco inocente. La ciencia básica está antes de la ciencia que se aplica a cosas más tangibles para los comunes de los mortales, ¿no? Y bueno, ya casi voy terminando, pero quiero reivindicar al otro premio del que os he hablado, que es el premio Abel. Este es el Nobel de las Matemáticas, porque el premio Abel se otorga, de hecho lo otorga también la Academia Sueca, se creó posteriormente porque no hay Nobel, lleva desde el año 2003 se entrega, los premios Nobel se entregan desde el 1901, este se creó en el año 2003 y como los Nobeles se premia con este premio a carreras relevantes, a personas que han aportado durante toda su trayectoria cosas relevantes. Probablemente, ahora que ya existe este premio, entre los premios Abel puede que estos que han recibido la medalla Fields al final reciban un premio Abel también, ¿no? Porque, bueno, pues porque son muy buenos y si a los 40 han aportado lo que han aportado, van a seguir aportando mucho, ¿no? Y fijaros, esta mujer que es americana se llama Karen Uhlenbeck y fue la primera mujer que recibió el premio Abel, lo recibió en el año 2019. La han recibido 27 hombres y solo Karen Uhlenbeck. Y me encanta esta mujer porque habla, no tuvo pelos en la lengua cuando se lo dieron, que a veces te dan un premio y hay algunos que se vuelven medio idiotas, porque, en fin, cuando te dan un premio te lo dan, pero eso no significa, te lo mereces, estoy segura que te lo mereces, pero hay otras muchas personas que también se lo merecen. En fin, para que te den un premio tienen que confluir muchas cosas, que alguien te nomine y que alguien decida que tú eres el que lo tiene que dar, el que lo tiene que recibir. Y allí confluyen muchas historias que están por detrás, políticas de mucho estilo, en fin, muchas cosas confluyen allí. Además, bueno, creo que todo el mundo me entiende. Y bueno, pues ella no tuvo pelos en la lengua para decir que le hicieron la vida imposible cuando era joven, porque pensaban que una mujer no podía dedicarse a las matemáticas y que, bueno, que no entiende, ella decía cuando se lo dieron, no entendía cómo se lo habían dado cuando ella era imperfecta. Y decía que reivindicaba la imperfección, ¿no? La imperfección como manera vital de vivir. Y bueno, tiene toda la razón del mundo. La ciencia es imperfecta también. Esto también es algo importante que hay que transmitir. Cuando
la ciencia se corrige a sí misma no es porque haga mal las cosas en muchas ocasiones, o sí, como los paleontólogos, eso que conjeturan y dicen que hay cosas que son verdad, pero a veces se corrige a sí misma porque, bueno, pues observaciones o otro tipo de conocimientos, pues dice que aquellas teorías que se pensaban que podían funcionar no son válidas y la ciencia se autocorrige y eso es muy bueno. No puede ser algo estanco. Está muy bien que la ciencia se autocorrija. Y bueno, pues de nuevo, primera mujer premiada. Y claro, con este panorama, y ya estoy en la última parte de la charla, bueno, pues a veces una piensa cómo es posible que las mujeres, bueno, se atrevan a enfrentarse a determinadas disciplinas. Esta transparencia la pongo muy a menudo porque, bueno, en el año 2017, en la revista Science, que es una de las revistas más prestigiosas que existe, se publicó un artículo en el que el titular, ese es el titular del país, el que veis arriba, las niñas se creen menos brillantes que los niños desde los 6 años. Y bueno, esto es un estudio que realizaron esas investigadoras e investigadores que veis allí y bueno, son sobre estereotipos de género, sobre habilidades intelectuales en niños y niñas, ¿no? Y bueno, proponían una serie hacían una serie de experimentos con niños y niñas proponiéndoles juegos que declaraban previamente los investigadores que eran juegos o para personas muy listas o para personas muy trabajadoras. Y pedían a niños y niñas que, bueno, que dijeran a quién veían jugando a cada uno de los juegos, a ellas mismas o ellos mismos o alguna de ese grupo. Y bueno, pues como podéis imaginar, veían más a niños jugando a los juegos para personas inteligentes, brillantes, primero porque ellos se ven a sí mismos, a los chicos se les incentiva de una manera completamente distinta que a las mujeres, ¿no? Que a las niñas. Y ellos se veían capaces y ellas les veían capaces a ellos, pero ellas y ellos veían más a las niñas jugando a los juegos para personas, pues eso, con paciencia, que invierten tiempo para, bueno, intentar perfeccionar las cosas, ¿no? ¿Y esto por qué lo traigo a colación en este momento? Pues porque, bueno, si para la gente de la calle, las personas o para hacer ciencia, o las personas que hacen ciencia son personas como geniales, ¿no? Hay gente que se piensa que las personas que hacen matemáticas o que hacen física teórica son especies, pequeños genios. Bueno, pues no, la verdad es que no. Pero si te lo piensas y tú piensas que tú no eres suficientemente capaz, puedes decir, ¿para qué voy a hacer yo física si yo no soy capaz? Si se necesita ser un cerebrito, ¿para qué voy a hacer matemáticas? Si necesito, ¿para qué? ¿Para qué? Si se requieren capacidades especiales y yo pienso que no las tengo. Y mi entorno también piensa que no las tengo probablemente. Entonces, bueno, lo primero que habría que cambiar para, bueno, ayudar a que más mujeres llegaran a esos lugares de ciencia, a la informática, a las matemáticas, a la física, etcétera, sería, bueno, contar la realidad como realmente es, que es que para hacer una carrera de ciencias lo que hace falta es, bueno, el gusto por aquello que vas a estudiar, como en todo lo demás, y trabajo, trabajo, trabajo. ¿Y hay gente que es genial? Sí, pero también hay gente genial que está barriendo la calle. Gente que mira las cosas de manera distinta que la mayoría de las personas. Y esas personas, pues bueno, si caen en un ambiente científico, a lo mejor descubren algo. Para mí eso es lo que hay que transmitir, que la carrera científica es una carrera de gusto y de esfuerzo, como cualquier otra actividad humana. Y bueno, pues hay estudios hay personas que creían, esto a mí me lo han dicho muchas veces, como que los chicos tienen mayor capacidad visoespacial y las chicas son mejores para contar, ¿no? Todo lo de como lo automático, lo aburrido, lo hacemos bien las mujeres, ¿no? Claro, como cuentan bien, porque total, repasan 50 veces las cosas, pues como son así las chicas, pues ya está, ¿no? Pero bueno, hay estudios como este de aquí que dicen que no, que experimentos con niños y niñas que demuestran de manera contundente que los niños y las niñas tienen exactamente las mismas capacidades para afrontar las matemáticas con éxito. Así que, chicos y chicas, lo que está aquí en la cabeza lo hacen exactamente igual. Las capacidades intelectuales de los hombres y las mujeres son exactamente las mismas. Y bueno, pues, ¿esto por qué es importante transmitirlo?
porque, bueno, el entorno, sobre todo que tiene el entorno de las niñas, que muchas veces es muy paternalista y que a lo mejor a una niña le dice, cariño, no hagas matemáticas, haz algo más fácil. Cariño, a lo mejor la física es mucho para ti. Pues bueno, en fin, saber que, bueno, hombres y mujeres tenemos las mismas capacidades intelectuales puede ayudar a que las niñas se sientan más seguras. Como dices, esta frase de Marta Bueno-Saz y José Ramón Alonso, que son neurocientíficos, cualquier aprendizaje es más costoso sin una motivación que a su vez se refuerce con ilusión y altas expectativas propias y ajenas. Yo tengo que creerme que soy capaz, pero el que tengo al lado, mi padre, mi madre, mi maestro, mi maestra, también tiene que creerlo. Porque si ellos no creen que yo soy capaz, es probable que yo me acabe creyendo que tampoco lo soy. Así que las niñas necesitan que se les acompañe, pero ojo, que se les acompañe y que vuelen. Las niñas se merecen volar, las mujeres nos merecemos volar, volar, volar con tranquilidad. Y ya termino con una gráfica, bueno, es peor empezar con una gráfica, creo. Con una gráfica igual se te desmaya todo el mundo, pero voy a acabar con esta gráfica, que es mucho peor en mi opinión que la primera que os he enseñado, porque muestra algo que está ocurriendo que nos ha asustado mucho y que no pensábamos que iba a ocurrir. Mirad, es la misma gráfica que os he enseñado al principio de la informática, donde se veía que bajaba del 30% en el año 85-86 al 13%, no me acuerdo, creo que el 13% en el curso 22-23. Esta es la de matemáticas. Las matemáticas han sido siempre una carrera bastante paritaria. Las alumnas son las azules y los chicos los anaranjados. Y bueno, pues, ¿por qué ha sido paritaria la carrera de matemáticas? Porque cuando yo empecé sabíamos que las salidas eran fundamentalmente docentes. Por lo menos yo estudié matemáticas sabiendo que iba a ser profe y me gustaba la docencia. Así que yo creo la de muchas personas. Casi todos mis compañeros y compañeras de promoción son docentes en los niveles que sean. Carrera paritaria porque la docencia está muy feminizada. Siempre ha estado muy feminizada, incluso en la universidad, al menos en ciertas disciplinas, menos donde no había mujeres, claro. Bueno, en los años estos desde el 93 al 2004-2005, las mujeres sobrepasan a los hombres. Fueron unos años de crisis económica gorda y donde precisamente los puestos de secundaria donde van la mayoría de las personas, o donde iban la mayoría de las personas que estudiaban matemáticas, estaban colapsados. No había trabajo allí. Los hombres se van, pero las mujeres se quedan en mayor porcentaje. Y fijaros que a partir del año 2007-2008, de repente, los chicos, el ratio, esto es un diagrama, es comparativo, ¿vale? Son porcentajes. El porcentaje de mujeres y hombres empieza a separarse de manera brutal, en mi opinión. En este momento, estos son universidades públicas del Estado español, son datos de cursos académicos, de quién está matriculado en los grados. Fijaros que en el 22-23 no llega al 37% las mujeres matriculadas en grados de matemáticas. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ocurrió en ese momento? Que las matemáticas dejaron de ser únicamente apreciadas, digamos, por las salidas laborales docentes. Y de repente en las empresas cambiaron un poco la manera de contratar al personal y seguramente en muchas empresas, digamos, donde se contrataba a ingenieros e ingenieras que tienen una formación muy generalista, se empezó a contratar, es un sistema más americano de Norteamérica, estadounidense, se empieza a contratar a personas especialistas en cada materia. Una persona de matemáticas, personas en química, en biología, en física, e ingenieros e ingenieras que seguramente son los que saben juntar toda la información. Que, bueno, los matemáticos y matemáticas hacen modelos, los biólogos, biólogas, pues yo qué sé, se están estudiando cómo hay que, yo qué sé, cómo se puede pescar la anchoa en momentos de no sé qué, pues estudian tal, los físicos y físicas, mecánica de fluidos y no sé qué pasa en el mar, bueno, pues eso. Y en ese momento en el que digamos que la carrera de matemáticas empieza a tener salidas distintas, los chicos se van para allí. En este diagrama también están los datos numéricos de chicos y chicas que estudian. Yo lo he mirado muchas veces y creo, y nadie me ha corregido, esto lo hablamos mucho, los que cambian la manera de pensar en las matemáticas son fundamentalmente ellos.
Y seguramente chicos que hacían ingenierías de repente empiezan a ver que las matemáticas, que antes eran para frikis y gente que daba clase, ahora son, bueno, un grado muy valorado y donde puedes encontrar un trabajo en donde inmediatamente vas a ser valorado y seguramente vas a empezar a ganar dinero muy pronto. Las personas egresadas en matemáticas que trabajan en empresas bueno, suben muy rápido porque son buenas, evidentemente. Otros también suben de otras disciplinas. Y de repente pasa esto. Justo, bueno, en un momento en el que se está haciendo unos esfuerzos terribles para intentar entender por qué las mujeres tienen ese desarraigo por muchas carreras científicas. Pues en una, como las matemáticas, con matriculación igualitaria, de repente, pues ellos ven las matemáticas como una oportunidad, una buena oportunidad, una oportunidad para progresar y ellas no lo ven de la misma manera. ¿Por qué ellos y ellas piensan de una manera tan distinta? Esto es lo que hay que intentar entender. Pero no son ellas las que hacen nada malo, ni ellos, por supuesto. Pero ¿por qué los hombres y las mujeres, por qué los chicos y las chicas eligen las carreras por motivos tan distintos? Pues dejo esta última transparencia para pensarlo. En parte es por falta de referentes seguramente, porque no conocemos nuestra historia, como decía la cita de Gerhard Lerner del principio, pero en parte es porque a lo mejor a las mujeres se les frena en exceso y a lo mejor, como os digo, hay que acompañar en vez de ser tan paternalistas con ellas, ¿no? Así que ahí lo dejo y nada, pues muchas gracias. Dices que Antonio está... No sé. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, queja o... Algunos se me quejan de vez en cuando, porque soy un poco vehemente a veces en mis... Hola, Hola. hola Marta, Hola, ¿eres Antonio? soy Antonio. Enhorabuena, una exposición maravillosa. Me tienes que disculpar por no estar allí, por no haber podido seguirla entera, pero los problemas de desplazamiento tienen estas malas pasadas. Me ha encantado, realmente toda tu charla es realmente significativa. Voy ahora mismo en un taxi y al lado tengo una chica matemática que quiere hacer un máster al año que viene, que me está mirando con una cara de matarme tremenda, pero realmente creo que para charla motivadora la tuya. Muchísimas gracias de verdad por haber venido a Calatayud y por haber cerrado este curso con mujeres por matemáticas. No sé si lo ha dicho Begoña al principio, pero mujeres por matemáticas, o sea, matemáticas por matemáticas, matemáticas al cuadrado. Un Claro que abrazo sí. muy grande y muchísimas gracias de verdad. Gracias a ti, Antonio. Hala, y que vuelvas bien a casita.